Am- Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con mi hermanito Pedro Rodríguez haciendo la serie de estudios de Reyes de la Biblia. Continuamos capítulo 25 de Primera de Samuel. La semana pasada estuvimos examinando a fondo ese capítulo 24, donde David perdona la vida de Saúl. Sabemos que Saúl entró en una cueva, iba... como decía mi hermano, iba a ir al baño, pero no habían baños como nosotros tenemos hoy en día, sino que se acercó a esa cueva para tener privacidad, y en ese momento estaba David. Entonces le corta el borde del manto, pero a la final esos hombres que andaban con David le decían que ese era el momento para que se muriera este Saúl, ese rey que estaba persiguiéndoles. Y a la verdad, David, un corazón noble, lo ha perdonado, inclusive sale y lo llama y jura nuevamente delante de Dios que él no le va a hacer absolutamente nada. Y bueno, continuamos hoy, hermanito Pedro, capítulo 25, y que Dios les bendiga grande y poderosamente, amados hermanos. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias a Dios primeramente que nos da la oportunidad de juntarnos y tener disposición de estudiar y aprender de su palabra. Y en este momento pues nos encontramos estudiando sobre los reyes de la Biblia. El rey de Israel, Saúl, un momento bien especial de su reinado, bien lleno de celos, de miedos, de envidia y de temor por David. En este momento se encuentra en un momento o en un tiempo de fugitividad, siendo perseguido por Saúl en este caso. Y como estaba mencionando nuestro hermano Alejandro, en el capítulo anterior, 24, en la cueva de Engadi, David tuvo la oportunidad de finalizar, por decir de algún modo, o terminar la persecución de Saúl hacia su persona, y muy probablemente pues acceder al trono de Israel, que sabía pues que Dios se lo había dado, pero no lo hizo así. No tomó venganza por su propia mano ante aquel que lo andaba persiguiendo, ante aquel que lo andaba buscando para matar. Entonces confió en Dios, se apoyó en Dios, puso todo en manos de Dios, apaciguó un corazón airado, que era en este caso el corazón de Saúl, y pues lo vamos a ver en esta ocasión en el capítulo 25 en una posición bien difícil de entender, porque o sea, él acababa de perdonar a alguien que lo andaba buscando a él para matarlo, o sea, alguien que estaba dispuesto a liquidarlo. Saúl estaba determinado a acabar con la vida de David, y pues David perdonó su vida. En esta ocasión, como lo vamos a leer ahorita, David debió tener un gesto pues de perdón hacia alguien que prácticamente no le hizo nada, simplemente no le dio las gracias o no correspondió a su servicio. Sin embargo, David iba decidido a matarle, que en este caso Nabal, el esposo de Abigail. Pero vamos a ver en la lectura del capítulo 25 cómo ahora David, pues que se supone pues que en el capítulo anterior había dejado todo en las manos de Dios, pues no lo hizo en esta ocasión en el capítulo 25. Estaba bien dispuesto, bien decidido y bien resuelto a liquidar juntamente con 400 hombres a un simple ganadero, criador de ovejas, y a toda su casa y a todos los varones que estaban con él. Entonces vamos a ver en el capítulo 25 algo bien interesante, una historia bien interesante donde hay aprendizaje en muchos aspectos y en muchas áreas. Entonces, quien nos quiera colaborar con la lectura, que vamos a leer, alguien que nos lea, tenemos 44 versículos, alguien que nos lea hasta el versículo 22, ¿verdad? Y luego otra persona, hermanito, que nos lea del versículo 23 hasta el versículo 44. ¿Okay? Y fijémonos bien en los detalles, fijémonos bien en las reacciones de David, fijémonos bien en la reacción de Abigail, en los argumentos de Abigail y en todas las cosas que acontecieron en esta escena que es bien, pero bien especial. Entonces, quien nos pueda colaborar con la lectura, yo leo, por favor, hermano. Del 1 hasta el 22. Hasta el 22. Murió Samuel y se juntó
todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y a ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a manos a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñarse cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Y le dijo a su criado: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, sin que nada haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no ha de dejar con vida ni un varón. Amén.
Amén. ¿Quién nos ayuda con el 23 en adelante? Amén, varoncito. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice 23 en adelante. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea este pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mí, a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dio: Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha perseverado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ionabán de Jersel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical por mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era el Galin. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Bueno, tremendo.
tremendo acontecimiento, ¿verdad? Luego realmente nos sorprende bastante lo que está ocurriendo acá. Y bueno, me llama mucho la atención, antes de preguntar qué opinan y qué es lo primero que persiguen y llega a sus mentes, que David fue en busca de comida y regresó con esposa. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su apreciación? Por lo que más le llama la atención de este acontecimiento, de esta historia. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, hermano, hay algo que no es la idea principal de lo que hemos leído, pero sí cuando vi en el versículo 3 que ese hombre era de la descendencia de Caleb. Y bueno, como dice aquí, que Abigail era mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Pero vemos que aún Caleb, lo que hemos estudiado a este varón de Dios, no fue castigado por Dios, o sea, fue un varón conforme a lo que pensaba Josué también, y ellos dos fueron los que vieron esa tierra prometida. Me llevaste a ese pasaje, a leer Caleb, mi mente fue hasta allá, hasta Josué y Caleb. Amén, amén, excelente. No se parece en nada el Caleb que fue con Josué a espiar a este descendiente de Caleb Naval, cuyo significado de su nombre era necio, ¿verdad? Necio, hombre malo y de malas obras. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna opinión, alguna aporte, algo que le llame la atención o algo que no entienda o algo que quiera preguntar que no entienda bien? Estamos en un espacio propicio para eso. Pregunte con confianza. Bueno, yo quisiera opinar, que es lo que yo veo aquí. Aquí pareciera pareciera que David está actuando muy duramente, pero no es así, pues, porque él le parecía justo que fuera hasta donde mandara a alguien a donde Nabal y decirle, danos de comer, porque nosotros hemos cuidado tu rebaño, hemos cuidado tus pastores, a ellos no les ha hecho falta absolutamente nada. Es decir, aquí hay como, él está pidiendo como no como una retribución, sino como que muestra el agradecimiento por lo que nosotros hicimos por ti, pues. Entonces, en recibir esa respuesta tan áspera de Nabal, pues, lo enfureció, pues, y bueno, no sé, bueno, antes pues resolvían esos asuntos así, pero bueno, allí estaba, gracias a Dios, una mujer sensata, una mujer de servicio, que era lo que, y la tengo anotada en mi enseñanza de mañana, Abigail, porque realmente pues ese acto evitó una masacre, pues, donde iban a morir personas inocentes solamente por la brutalidad y la insensatez de un solo hombre. Gracias. Amén, amén. Excelente aporte, hermana Alex. A ver, ¿alguien más quiere compartir algo? Tengo una pregunta, no sé si es relevante o no, pero o sea, estoy leyendo y analizando un poco y acaba de morir Samuel. Y entonces, realmente, si ese es un varón de Dios, era gobernador, era juez, fue el que le dijo la profecía al mismísimo David cuando era pastorcito de oveja allá con su papá, mira, tú vas a ser el ungido. Él ungió al mismo David. Entonces, estoy viendo que David ha recibido continuamente malas noticias, no tan solo de lo que está pasando, de que Saúl lo quiere matar, de que está en lugares fuertes escondidos. Ahora le dicen, mira, Samuel ha muerto. O sea, continúa las malas noticias a David. Y mi pregunta es, ¿cómo está el corazón de David ahorita? Eso es lo que estoy tratando de deducir en el texto. ¿Por qué David se levanta y quiere hacer algo impulsivamente? Quizás está pensando en Samuel, está un poco molesto, confundido. Eso nos puede pasar. No lo sé, si mi pregunta, Pedro. Sí, recuerda que, bueno, Samuel ungió a David, probablemente Samuel fue un mentor de David y pues su corazón pues está recibiendo esas malas informaciones y pues
sea, estalla de esa manera cuando recibe la respuesta de Nabal. Sí tiene mucho que ver, claro que sí. Roberto, ¿ibas a comentar algo ahorita? Bueno, contestando un poco la pregunta de Alejandro, sí, David ha tenido, como tú la contestaste, ha tenido el consejo de un profeta, de Samuel, y después va a tener consejo de profeta, de Natán, pero en este momento no tiene consejo de nadie. Y eso es una de las situaciones específicas que nosotros vemos. Pero Dios de todos modos va a proveer de un consejero. Lo primero que me viene a la mente cuando leo este pasaje es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, que la mujer no debe enseñar al hombre, ni ejercer dominio sobre él. Pero sin embargo vemos aquí un ejemplo de una mujer enseñando a un hombre. Y es una razón específica, ¿verdad? Aunque no es la función específica de la mujer hacer esto, Dios va a escoger a una persona que está por debajo de la otra, porque no se olviden que David ya ha sido ungido rey. Ya es rey ante los ojos de Dios, ungido por Samuel, ¿verdad? Y entonces que hay una forma específica de aconsejar de abajo para arriba, porque Dios así trabaja. Dios también trabaja con el capítulo 5 de, ayúdenme, de Reyes, Namán, ¿verdad? El Naval. capitán del ejército de Siria, ¿verdad? También le manda a una mujer que le dice desde abajo para arriba, una esclava que debe de ir a Israel para curar su lepra, ¿verdad? Y ahí va él, entonces le sigue la situación. Entonces, vemos aquí nos dice que Abigail era una mujer sabia, inteligente, ¿verdad? Y sabía lo que tenía que hacer. Y hay un proceso específico le va a hablar a un rey, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y la ayuda idónea es, como lo hace aquí, ella nos da un ejemplo a la mujer de cómo hablarle a un varón. Y ella llega primero con gracia, llevándole obsequios y cosas por el estilo, pero cuando llega a él, pone su cabeza en el suelo y se pone a sus pies y le pide perdón por hablarle, pero le habla y le dice lo que tiene que hacer y lo corrige, porque tiene que corregirlo. Ese es el plan de Dios, que sea corregido, que sea corregido. Y Dios a través de David nos muestra que ella es la ayuda idónea. La ayuda idónea. Ahora, en aquel tiempo, ya después de Abraham, se casaban con varias mujeres y todo eso. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor era por situaciones económicas o lo que sea. Pero no habla de la calidad de las otras mujeres, no habla de nada de ellas. Nomás de Abigail, ¿verdad? De Abigail, que la forma en que corrige a David y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Y David entiende eso y le da gracias a ella y la toma por mujer. Solo eso, podríamos seguir aportando, pero no quiero quitarte la clase, Pedrito. Tranquilo, no hay problema. Ok, bueno, y no solamente fue ayuda idónea para David, fue tremenda ayuda para Nabal, porque imagínate, evitó que lo liquidaran. Bueno, David, por lo que vemos, pues tuvo que incursionar, pues parte de lo que decía la hermana Ali, porque seguro se le fue el internet o la señal, para poder sostenerse él y sus hombres en el desierto, o sea, cómo subsisten, cómo se sostienen, tenía que hacer algo. Y muy probablemente comenzó a incursionar, por decirlo de algún modo, en el sentido sano, en el negocio de la protección, o sea, o del acompañamiento de pastores que andaban en el desierto peligroso, expuestos a delincuentes o expuestos a fieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues David probablemente percibía pues algo de ingresos o de sustento a través del cuidado y a través de la protección de pastores de ciertas ganaderías, ¿ok? Es probable, ¿ok? También considero que David actuó y reaccionó de manera exagerada. Y bueno, muy probablemente por la condición de su corazón, cómo se encontraba su corazón. O sea, ya lleva años en el desierto, está siendo perseguido por Saúl, acaba de fallecer Samuel, el profeta, su mentor, el profeta de Dios,
y bueno, tal vez el corazón de David estaba pues allí efervescente, como que esperando una gota que derramara el vaso, por decirlo de algún modo, y pues la gota que derramó el vaso fue la manera tan ofensiva como Nabal reaccionó, porque Nabal ofendió a David, pues, obviamente con las palabras que mencionó sobre él. Entonces, es interesante, a mí me llama la atención que el capítulo 25, donde David va resuelto a matar a Nabal, o sea, esa escena está después que él perdonó la vida de Saúl en el 24 y está antes también de que él perdonara la vida de Saúl en el 26, porque en el 26, el capítulo siguiente, David vuelve a perdonar la vida de Saúl. David vuelve a tener la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Pero mi pregunta es, o sea, ¿por qué está en medio de estos dos eventos? O sea, ¿por qué no tuvo también la misma disposición de perdonar la vida de un hombre que simplemente no le agradeció o no le correspondió en su favor? ¿Ok? Entonces, David estuvo dispuesto a perdonar la vida de Saúl, quien realmente le persiguió para matarle, pero no estuvo dispuesto a perdonar la vida de quien no le agradeció. No solamente debía aprender a perdonar y a dejar todo en manos de Dios sin venganza ante el ungido de Jehová, que era Saúl en este caso, sino que debía aprender a dejar todo en manos de Dios tratándose de cualquier persona. No solamente voy a dejar todo en manos de Dios porque se trata del ungido de Jehová. No solamente no voy a tomar venganza de mis manos porque se trata de Saúl el ungido de Jehová. O sea, tengo que tener ese mismo comportamiento con todas las personas, sea quien sea. David actuó exageradamente, ¿ok? Es lo que yo veo. Y bueno, gracias a Dios por la intervención de Dios mismo a través de Abigail, pues como estaba explicando ahorita Roberto hace unos instantes. Entonces, antes de entrar a detallarla, dile, hermano, dale. Antes de entrar a Abigail, bueno, dale, hermano. Dale. Como decimos los venezolanos, David se picó, porque primero, después de llevar tanta broma, y que venga Nabal y diga, pero ¿quién es este? ¿Y quién es Isaí? Y este debe ser alguien que anda por ahí huyendo, hasta de delincuente, pues. Sí, de hecho él dijo eso, él dijo que él andaba huyendo, o sea, él dijo que él andaba huyendo en el versículo 10, muchos siervos hay que huyen de sus señores, o sea, Nabal dijo pues que David andaba huyendo, que es un fugitivo. ¿Quién es ese hijo de Isaí? Prácticamente le menospreció y eso obviamente ofendió a David, quien muy probablemente tenía su corazón tocado y consternado por todo el entorno de lo que le venía ocurriendo y aconteciendo. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Aparte de Alice, antes de empezar a entrar a considerar el carácter de Abigail y la intervención de Abigail. Alex, ¿iba a continuar, Alex? ¿Te fue algo por allí? Ok. No, está bien. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, aporte, inquietud? Pues siéntanse en confianza. Okay. Pedro, una pregunta que no lo tengo muy claro. Esos pastores que estaban esquilando las ovejas, ¿vale? Están esquilando ovejas, pero ¿qué pasaba en ese momento? Que era un momento de mucho riesgo, que perdían, los robaban algo, entonces David les ofreció ayuda de cuidarlo para que no los robaran. Eso es lo que está ocurriendo. Probablemente eso, y no solamente eso, acuérdate que esos pastores, aparte de esquilar las ovejas, porque esa ya es la parte final, cuando le arrancas la lana ya es la parte final, pero acuérdate que esos pastores tenían que pasar mucho tiempo pastoreando las ovejas en el desierto, en los valles, cuidando las ovejas, y esos pastores andaban solos, arriesgados, no solamente los pastores, sino también los rebaños, y en eso consistía el trabajo de David, acompañar. Por eso los siervos de Nabal le dicen a Abigail, mira, ellos fueron muro para nosotros, ¿okay? Ellos fueron muro para nosotros, nada nos faltó, ellos nos protegieron. No solamente durante el esquilado, pues el esquilado es como la cosecha, arrancar la lana, y ahí es donde está el dinero, obviamente, ese producto, sino en el trabajo previo. David los cuidó, pues los hombres de David los cuidaron.
Entonces, David obviamente esperaba una retribución. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, varón. Amén. Roberto. También David tiene el corazón bien puesto, porque es el corazón de Dios, porque cuando recibe el consejo lo recibe bien. Santiago 1:19, recibí con mansedumbre la palabra implantada, pues puede salvar vuestras almas. Uno pensaría que con el corazón duro que tenía David aparentemente en ese momento, que quería tomar venganza, lo iban a, no hubiera escuchado a Abigail, no lo hubiera escuchado. Pero no hay duda, bueno, dice que vamos a hablar después sobre Abigail, necesitamos hablar sobre ella porque el papel de ella es tremendamente importante en este Crucial. pasaje, ¿verdad? Esa es probablemente la razón de la interrupción del pasaje, para que entendamos cómo es. Pero si un corazón blando acepta corrección, en vez de enojarse, dice gracias por llamarme la atención, ¿verdad? Y Dios me ha puesto a mí una esposa que es así. Yo al principio cuando me dice algo le digo, no, así no es, no lo voy a hacer, estás equivocado. Y siempre después de un ratito tengo que decir, no, tener la razón, lo siento, y tengo que poner la cola entre las patas y pedir perdón, ¿verdad? Porque Dios nos manda esas ayudas idóneas que son de esa manera. Dice el versículo 32, Roberto, la respuesta de David ante la corrección de Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Tremendo, poderoso. Entonces, Abigail, hermanos, ya entrando a conversar y analizar un poco el carácter y la reacción de Abigail, hay algo que a mí también me llama poderosamente la atención. Cuando ella se entera que viene David con 400 hombres, imagínense, y que venía resuelto a liquidar a su esposo, a Nabal, que no era un esposo fácil, imagínate, o sea, no era un esposo que se sobrellevaba, con quien se veía que ella vivía a gusto, era un hombre difícil. O sea, a mí me llama la atención, claro, algo muy personal. Ella en ese momento pudo no hacer nada y dejar que David pues viniera y probablemente liquidar a ese señor, y bueno, ella quedar viuda y probablemente disfrutar de todo eso, aunque también probablemente es posible que David la haya liquidado a ella también, porque David como que iba resuelto a liquidar a todo el mundo, sea hombre y mujer, o probablemente David liquidaba a Nabal y solamente los hombres y dejaba a las mujeres vivas. Pero pudo haber pasado por alto esa posibilidad en ella. Bueno, este hombre es difícil, es duro, tiene problemas de bebida, mal carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hizo así, hermano. O sea, a pesar de que su esposo era difícil, a pesar de que su esposo era complicado, a pesar de que su esposo tenía un carácter insoportable, ella intercedió por él, hermano. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su pellejo por un hombre bien difícil de soportar, hermano. Y eso es un ejemplo de matrimonio, o sea, no solamente de mujer hacia su esposo, pues también es un ejemplo para nosotros como esposos hacia nuestras esposas. Independientemente del carácter de nuestro cónyuge, pues nosotros tenemos que arriesgarnos, ser valientes, y si es de tomar una responsabilidad, porque ella se hizo responsable del pecado de su esposo. Ella se hizo responsable. Sobre mí sea el pecado, dice el versículo 24. Y en el versículo 28 ella pide perdón por la ofensa de su esposo. Imagínense, para que veamos el corazón de esta mujer. Un corazón humillado, Pedro. Un corazón humillado, porque un corazón sensible. Me quitaste la palabra de la boca cuando iba a intervenir. Completamente el 27 y el 28 habla de eso, pues, de ese corazón de esa mujer que primeramente se humilla con todas las cosas y con las condiciones que tiene, y era una mujer osada. Osada, esa es una buena palabra, osada, buena palabra. Esta mujer entendía el pacto matrimonial. Esta mujer entendía que estaba casada y que, o sea, tenía que luchar hasta el fin, proteger hasta el fin a su esposo, independientemente de cómo él fuera. Ella
ella fue valiente, o sea, ella se entregó por él. Entonces, el discurso de ella, o sea, cuando ella se encuentra con David, es un discurso bien interesante. Y en ese discurso, en esas palabras, ella por lo menos reconoce a David como Señor en 12 ocasiones. Señor, mi Señor, Señor mío. Yo lo tengo subrayado, 12 ocasiones. Y se ve como sierva de David en 6 ocasiones. También las tengo subrayadas. O sea, tu sierva, mi Señor. O sea, era una mujer que se humillaba y reconocía a David. Se hizo responsable del pecado de su esposo, como dijimos ahorita en el versículo 24, ¿verdad? Cuando le dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y cuando pide perdón por el pecado de su esposo en el versículo 28. También en esas palabras de Abigail, ella reconoce que Dios estaba con David. Ella sabía que Dios estaba con David, que Dios lo iba a hacer príncipe sobre Israel. Y ella, en la sabiduría, en las palabras de corrección que Dios le dio hacia David, muy sabiamente, muy humildemente, muy respetuosamente, hermanos, ella toca el corazón de David. Mira, o sea, que cuando tú seas rey no esté en tu conciencia esa carga de conciencia de que por un capricho, de que por una ira, tú derramaste sangre inocente y tomaste venganza por tu propia mano. Wow, esa mujer conmovió a David y tenía toda la razón, hermano. Tenía toda la razón. Conmovió a David y lo persuadió completamente. O sea, atacó su conciencia, su integridad, su testimonio, ¿verdad? Para cuando seas rey de Israel, oye, no estés remordiéndote en tu conciencia. ¿Bien? Pero a tal punto que esa mujer era una mujer virtuosa, tan virtuosa que sabía tratar a los borrachos. Que se había... a los borrachos, ¿por qué? Porque no fue una mujer prudente en ese momento. ¿Ok? Esperó hasta el día siguiente para poder conversar con su esposo. En estos momentos, muchas mujeres le forman el lío al hombre borracho, así como usted, y el hombre de alta cosón, pues. ¿Entiendes? Una mujer prudente, una mujer que esperó hasta el día siguiente para poder conversar con su esposo porque sabía que el carácter que tenía y podía tener consecuencias a priori sobre la situación que tenía y lo que venía a plantearle. Amados hermanos, a mí me gustaría compartir una la reflexión de una hermana sobre Abigail en el proyecto que tenemos, que te enseña. Ella dice, Abigail, una mujer que reflejó en su vida muchas de las virtudes de la mujer ejemplar descrita en Proverbio 31 del 10 al 31, entre las cuales destaca confiable, servicial, buena administradora, fuerte, íntegra, generosa, sabia, diligente, temerosa de Dios. Sin duda, todas estas cualidades de Abigail la convierten en una esposa ejemplar, a pesar de que estuvo casada con Nabal, un hombre que era duro y de malas obras, el cual actuó de manera insensata ante el rey David y sus hombres que habían cuidado de los pastores y las posesiones de Nabal cuando se encontraban en Carmel. Abigail, ante la insensatez cometida por su esposo, reacciona diligentemente para evitar una desgracia y sus acciones le permiten obrar de manera contraria a su esposo, mostrándose como una mujer sensata. En el relato de esta historia destacan muchas virtudes, pero la sensatez fue la que le permitió actuar de la manera correcta para afrontar la difícil situación en la que se encontraba tanto ella y toda la familia y todas las personas que estaban dentro de la casa de Nabal y que estaban a punto de perder la vida. En este sentido, Abigail nos enseña que para lograr ser mujeres sensatas debemos actuar y tomar decisiones en nuestra vida ejercitando las siguientes capacidades. La prudencia. No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Esto está en Proverbios 23:9. El buen entendimiento. Dice en Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama su alma, y que guarda la inteligencia hallará el bien. La cordura, que está en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es lo que la hermana opina de Abigail en el proyecto que te enseña. Muchas gracias. De nada, hermanita, no, buenísimo, buenísimo. Entonces, Abigail realmente es una mujer con muchas virtudes, ¿verdad? Y muy, muy especial. Entonces,
me llama mucho también la atención, hermanos, cómo David en el capítulo 24 apaciguó el corazón airado de Saúl. Y ahora su corazón airado era apaciguado por Abigail. Prácticamente lo que hizo Abigail con David, o sea, claro, palabras distintas, argumentos distintos y circunstancias totalmente distintas, pero el fin es el mismo. David apaciguó el corazón airado de Saúl y ahora su corazón airado fue apaciguado por Abigail. ¿Okay? David fue persuadido por Abigail a no tomar venganza por su propia mano. Y es tremendo porque esas cosas David las sabía, hermano. David conocía, David sabía que la venganza era de Dios, David sabía que todo se tenía que dejar en manos de Dios, David conocía todas esas cosas. Sin embargo, a veces nosotros podemos conocer y saber todo eso, pero se nos puede olvidar en algún momento. Y necesitamos que alguien nos las recuerde, necesitamos que alguien nos las vuelva a decir. Dios usa a otras personas, inclusive, para recordarnos las cosas que ya se supone que sabemos, o las cosas que ya creemos que sabemos. Porque prácticamente acababa de dejar en manos de Dios, o sea, la vida de Saúl. Él pudo haber acabado con Saúl, pero dejó todo en las manos de Dios, David en el capítulo 24. Era más fácil, se supone, ¿no? En el capítulo 25, dejar todo en las manos de Dios también, ante esta ofensa de Nabal, ante esta actitud tan mala y tan avara y mezquina de parte de Nabal hacia David. Ante esta ofensa de Nabal hacia David, era más fácil para David dejar en manos de Dios. Y David termina glorificando a Dios, ¿verdad? Porque después que Abigail le persuade, ¿ok? Y obviamente la deja ir y todas esas cosas, ella llega a la casa, le cuenta a su esposo ya después que pasa la ebriedad, y Dios fallece Nabal. David da gracias a Dios por haberle librado del mal. En el versículo 39, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. O sea, David fue librado de haber hecho algo malo, de haber tomado venganza por sus propias manos. Le da la gloria a Dios, da gracias a Dios y bueno, fue humilde. Parte como estaba haciendo el comentario nuestro hermano Roberto ahora, pues fue manso, fue blando y reconoció, ¿verdad? ¿Y cómo no reconocer? O sea, ante la sabiduría y la prudencia con la que venía Abigail ante él en este caso. Y es algo que debemos aprender nosotros, tanto en el 24 como David apaciguó la ira de Saúl, ¿verdad? En el 25 como Abigail apacigua la ira de David. O sea, las palabras, siempre con sabiduría, siempre con humildad, siempre muy humildemente, hermano. O sea, con mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 6, ¿se acuerdan? Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también fueres tentado. O sea, siempre cuando vamos a corregir, veamos estos ejemplos, ¿verdad? Veamos estos ejemplos a seguir, con humildad, con sabiduría, sin condenar, sin atacar y con mucha sencillez. Y lo más probable es que la persona que va a recibir la corrección abra su corazón. No es una garantía, pero es muy probable que termine abriendo su corazón y reconociendo el error, en este caso, cuando vamos con esa actitud. Amén. ¿Alguna otra palabra, hermanos? ¿Alguna otra, Roberto? ¿Por qué Abigail no fue con Nabal a corregirle a él? Era su marido. Ahí dice la palabra, sujetados a vuestros maridos, ¿verdad? Y es bien interesante e importante que entendamos eso, porque la palabra también nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 6, ni deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, ella tenía que haber conocido muy bien a su marido para saber de que sería una causa perdida someterse a él, porque no se sometió, ni siquiera le avisó. Versículo 19 dice que ni le dijo, pues era peor si le decía. Voy a ir a traer a apaciguar porque te vienen a matar. Ella iba a ir a salvar su vida, pero no le convenía decirlo, porque seguramente Nabal le hubiera dicho, no vayas, voy yo. Y si iba a perder.
Tremendo. Así conocía ella a su esposo, ¿verdad? Ella conocía exactamente cómo él reaccionaba, cómo él era, y ella conocía sus defectos más que nadie porque era su esposa, pero sin embargo lo amaba. Y Quiso nosotros debemos de preservar. pensar, y nosotros debemos de pensar igual. O sea, quisiéramos que todo el mundo se conectara para escuchar la palabra de Dios. Quisiéramos que todo el mundo se conectara y no se conectan, ¿verdad? Y quisiéramos que nuestros seres más allegados se convirtieran y no se convierten. Sí. Y ni siquiera nos escuchan y gastamos mucho tiempo tratando de hablarles. Y la palabra nos dice, si no te reciben, vete a otro lado, donde sí te reciban. O sea, hay gente en este mundo que necesita y quiere escuchar la palabra de Dios, que Dios ha preparado el corazón de esas personas para que lo quieran hacer. Y nuestro trabajo es encontrarlas. Y Abigail en ese sentido tomó el camino más largo, más complicado, más detallado. O sea, necesitaba hacer muchas cosas para poder hacer que David le escuchara. Tomó toda clase de precauciones para que David le escuchara. ¿No? Otra vez en aplicaciones el día de hoy, muchas veces llegamos a la gente diciéndoles, yo tengo todo, yo tengo la salvación, yo sé más que tú, yo sé toda la Biblia, déjame que yo te la explique, ¿verdad? Y que te la lea. Y claro, la gente no quiere escuchar así. Y no es así. Aquí nos dice, nos da un método de evangelización. Un método de evangelización. Imagínense si en Venezuela, especialmente en Venezuela, fuéramos a tocar puertas con una despensa. Traemos un poco de leche en polvo, harina pan, para usted. Algunos le dirían, estará envenenado, ¿verdad? Nos quiere sacar algún provecho. Imagínense que llegáramos de esa manera. Porque esa es la forma que llegó. Y luego apreciarlos a ellos y decirles, oye, usted es una persona muy inteligente, muy capaz, ¿verdad? ¿A dónde se quiere ir? Y hacerle la pregunta, ¿dónde se quiere ir usted cuando se muera? ¿Al cielo o al infierno? ¿Verdad? Y de ahí empezar a predicar el evangelio. Pero la cosa es, a veces se nos dificulta, porque queremos escoger nosotros a quién vamos a hacerlo, y no lo vemos en forma de sujeción. No lo vemos en forma de sujeción, y aquí la forma que nos está dando para poder llegarle a alguien, para convencerlo que se arrepienta, es sujeción. Es buen trato. Perdón, ya les quité mucho tiempo. Y servicio, sujeción y servicio. Y de eso justamente quiero hablar de Abigail, porque como yo decía ahora cuando estábamos empezando la enseñanza, es con nuestras vidas y el servicio a Dios que podemos lograr que muchos crean en Jesús y en su evangelio. Y de verdad que no había pensado eso que me acaba de decir el hermano Roberto, que hay personas que están ansiando, nosotros tenemos que buscarlas y no perder tanto tiempo en personas que no quieren escuchar y nosotros nos ponemos tristes. Así es, excelente. ¿Cuánto aprendemos, verdad, de Abigail como mujer, como esposa, como sierva, como mujer prudente, mujer llena del Espíritu? Y también cuánto aprendemos de David, ¿verdad? O sea, cuando se nos corrige, cuando nos llama la atención, cuando Dios usa a alguien para acercarse a nosotros, para darnos corrección. Hay mucho que aprender, hay mucho contenido y mucho aprendizaje en este acontecimiento. Entonces, también es importante, hermanos, pues no solamente ver las virtudes bonitas del corazón de Abigail, las virtudes buenas de David, ¿verdad? Su humildad, su sencillez, el no copiar, en este caso, el ser impulsivos o el reaccionar exageradamente ante lo que los demás hacen que no nos agrada, sino también es importante que evitemos el corazón de Nabal, hermano. El corazón de Nabal también debe ser observado, en este caso con precaución, para evitar obviamente sus actitudes, ¿okay? Un corazón lleno de avaricia, principalmente de avaricia,
de grosería, por decirlo de algún modo, de irrespeto, ¿verdad? Un hombre que no, de desagradecimiento, pues prácticamente David le había prestado un servicio, ¿verdad? A sus pastores, a sus rebaños, que durante muchos días fueron cuidados y protegidos por él. Era un hombre desagradecido, ¿verdad? Era un hombre irrespetuoso, era un hombre avaro, era un hombre maltratador. Muy probablemente, pues como decía Roberto, su esposa no se acercó a él, porque obviamente ella lo conocía a él, que no iba a estar de acuerdo, pero probablemente era un hombre agresivo hacia ella, de malas respuestas. Y ella tuvo que proceder y tomar la iniciativa, pues con la sabiduría que Dios le dio y proceder de esa manera. Entonces, por aquí está preguntando la propuesta matrimonial de David, okay, pidiendo a... Esa fue la pregunta. Vamos a ver acá. La propuesta matrimonial de David pidiendo a Gail. Ella podía negarse. La pregunta, bueno, ella... bueno, esa es una buena pregunta. En este caso ya ella, o sea, no tenía que ser pedida a sus padres. Era una viuda, una mujer recién enviudada. Y pues no soy muy conocedor de la cultura o de las costumbres judías de la época de los reyes, pero yo creo que no estaba obligada a casarse con David. O sea, ella, o sea, en este caso, ella creo que pudo negarse, no estaba en la obligación de aceptar la propuesta de David de casarse. Es mi opinión, pues, mi opinión. Y probablemente hubo química entre ellos, por decirlo de algún modo. Ella, al ver cómo David reaccionó, al ver cómo David fue humilde, al ver cómo David respondió humildemente a su corrección, probablemente ella se fue, pues, algo atraída por él. Y Dios después se encargó de unirles a ambos. No sé qué opina Roberto en este caso, o algún otro de los hermanos sobre esta pregunta, si Abigail pudo haberse negado ante la propuesta de David de casarse con ella, de tomarla por mujer, o el hermano Hugo, o Fidel, o alguno de los hermanos, o Roberto, ante esa pregunta que está buena, está interesante. Creo que Hugo quiere contestarla, pero no sé. Bueno, como ahí decía, ¿no? Era una mujer muy sensata, todo, y ella pues eh, aceptó, ¿no? La propuesta de David. Y es por eso pues que ella eh, fue hecha pues mujer de David, ¿no? O sea, no puso peros, no puso peros, nada. Sí, señor, no puso peros ni resistencia, se llevó a sus doncellas y todo eso, Roberto. O sea, seguramente no había cosas tanto de química, de enamoramiento en aquellos tiempos, como en la mayor parte de los países orientales no hay, inclusive hasta el día de hoy. Pero lo que sí tenía mucho que ver era la herencia, ¿no? Mucho tenía que ver con la herencia. Por eso era tan importante que el caso de Ruth, ¿verdad? Cuando muere, de que se encuentre alguien dentro de la familia para que no perder la herencia. O sea, la motivación primordial era el pedazo de tierra que Dios les había dado. Entonces, cuando se casaba la mujer de Caleb, por ejemplo, seguramente ella era de la descendencia de Caleb también, porque esa era la forma que iba a perder esa herencia, pero iba a ganar la herencia de David, ¿verdad? Que era de la tribu de Judá. Entonces, eso también tenía que ver, no iba a perder mucho, pero quizá iba a perder parte de su herencia. Y al igual que cuando Saúl le da a su hija a David, también la hija va a perder la herencia que es de la tribu de la tribu de Efraín, ¿verdad? O de Benjamín, ¿verdad? Benjamín, Saúl Benjamín. Entonces, seguramente en aquel tiempo, y al igual que en muchos lugares así, todavía en la India, pues, los matrimonios son por conveniencia económica, ¿verdad? Y cuando se le pide la mano a alguien, llegan en esa forma, ¿verdad? Si usted decide darme a su hijo como marido para mi hija, ¿verdad? Le va a tocar tanto dinero y tanta herencia y tanto aquello. Entonces, claro que casarse con el rey, no creo que ni Gaby se negaría, ¿verdad? Ni Gaby se negaría, no sé. Sí, Fidel señor. dice que quiere decir algo.
Fidel. Mira, aquí lo más curioso es el verso 41, que habla la sierva, o sea, la condición de sierva de esta mujer, que dice que ella se levantó y se inclinó su rostro sobre tierra diciendo, he aquí tu sierva. Dice que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, no tenía ella, yo no veo la intención ni el amor, como decía Roberto, el amor que tenía, sino bueno, algo como que bueno, para rellenar tu harén. ¿Okay? Porque vean que dice cómo, dice claramente para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Es curioso esa parte. Sí, en varias versiones que estoy viendo aquí es lo que dice, soy la sierva de David, estoy dispuesta para servirle, incluso estoy dispuesta a lavar los pies a sus criados. Pocas palabras, así como dices tú, ser tu esclava prácticamente. Dice en la PDT, lista para servirte y dispuesta a lavar los pies de tus siervos. O sea, en sentido literal, ser sierva tuya, pues ayudarte. Y wow, es una mujer que realmente tenía una gran capacidad de ser ayuda idónea, pues, de servir. Claro que sí. Ella conocía la condición de ella, porque es que no, acuérdate que estaba la primera esposa de él. O sea, ahí no importaba la primera o la segunda, ¿no? Pero sí sabía que no era un hombre que estaba, que venía de una condición de una mujer primeriza, ni nada, que iba a hacer su primer amor allí, sino que bueno, ya sabía, ella era una más del montón. Sí, señor. Y ella sabía quién era David también. Ella sabía quién era David. Ella era una mujer devota. Muy probablemente es una mujer devota de Dios, temerosa de Dios. Tenía la información de que David era el ungido de Dios. Probablemente que fue ungido por Samuel. Era información que se tenía y se corría en aquel tiempo. Y bueno, por esa razón Samuel estaba lleno de celos, de ira y perseguía tanto a David porque tenía temor de David. A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo? Ya entrando aquí en la red, Roberto. Solo quiero complementar lo que dice Fidel, que se nos perdió, por cierto. No, ahí está. Ahí está. Pues, quitó la imagen, pero ahí está todavía, sí. Escondido, bueno. O sea, ella no solamente estaba en la disposición de ser la menor de todas las menores, como quien dice, ¿no? La más insignificante, sino que también ella, al casarse con él, iba a perder su herencia, porque era mujer. ¿Verdad? Buenísimo. Esa era una duda que yo tenía. Yo tenía esa duda, pero ya me la estás aclarando. La herencia es para la tribu. La herencia es para la tribu, entonces eso no cambiaba. Se tenía que quedar el nombre de alguien de la tribu, ¿verdad? Y si ella tenía hijos, o sea, hijos o hijas, o sea, ahí tenían que casarse entre ellos para poder sostener y mantener la herencia, no perderla. Claro. Tremendo. O sea, ella estaba, por eso la pregunta de Alejandro, ella pudo haberse resistido para poder conservar la herencia. O sea, ella pudo haberse negado a ser la esposa de David para conservar la herencia, pero no le importó la herencia. Estuvo dispuesta a renunciar a la herencia por ser la esposa de David y ser su sierva. Eso me llama mucho la atención. Dispuesta a lavarte tus pies y los pies de tu siervo. Eso deja mucho que decir de ella. O sea, un corazón dispuesta a servir, a ayudar. O sea, eso da mucho que decir de ella. Bueno, pues. Y ella también obviamente es una sombrita de Cristo, ¿verdad? Sí. Que nos da el consejo correcto, que toma riesgos para poder hacerlo, que viene en forma de siervo, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Para salvar. Y se entregó a ella para poder salvar, y luego viene a servir. No, y si es un tipo de Cristo, Roberto, porque en el 24, cuando está empezando a hablar de David, que se echa sobre sus pies y le dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ella tomó el pecado ajeno
de su esposo, lo tomó para ella, y si inclusive dispuesta a que David la matara, ¿no? Yo voy resuelto a matar, porque David iba resuelto a cometer una masacre, algo parecido, semejante a lo que había hecho Saúl con la tierra de Nob, sacerdote. O sea, David iba listo. En varias ocasiones David iba listo, desenváinense la espada, vamos, 400 hombres se llevó. Y ella lo sabía y fue arriesgada. Es un tipo de Cristo, sí, señor. Pidió perdón por el pecado ajeno. Pidió perdón por el pecado ajeno. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Parte de Sí, Roberto. que estaba viendo también que lo que tú decías de la herencia, Roberto, Caleb es de Judá, entonces no sé si es por eso, ahora pregunto, ¿la herencia se conserva por la misma tribu? Porque el mismo David también proviene de la misma tribu, ¿es por eso? Por eso, puede ser por eso. Puede ser que ella no era de la tribu. Ya. Sí, porque estoy Ruth leyendo. no era de la tribu, y entonces ella, si se quedaba sin marido, no tenía herencia, pero si se casaba con un, Claro, ¿verdad?, un claro, pariente porque de Judá, la, conservaba su herencia. sí, pues Caleb viene de la tribu de Judá y este Nabal es del linaje de Caleb, entonces de la misma tribu, por eso Sí, puede ser. tenía que ser. Sí, muy bueno. Pues con más razón para no decir que no, ¿verdad? Así es, hermanito, así es. Y también David fue bien interesado, quería 3,000 ovejas y No, 2,000 cabras se pasó. lo que me dice Gaby, que cuántos hombres le han tratado bien a Abigail. Yo creo que va a ser la primera vez que alguien le hablaba bien a esa pobre mujer. Sí, sí, señor. Sí, señor, probablemente. Primera vez que alguien le da un buen trato. Sí, buena observación. Buena observación, claro que sí. Primera vez, sí, señor. Sí, tremendo. Bueno, hermanos, maravilloso. Hay algo que me llama la atención un poquito en el versículo 44, al final, aprovechando que estamos aquí, cuando dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. O sea, Mical, la que fue esposa de David, ante la ausencia de David en el desierto, que andaba fugitivo, Saúl agarró a su hija y se la dio a otro hombre. O sea, ya Mical dejó de ser esposa de David. Claro, habría que estudiar más adelante, cuando David regresa a Jerusalén, qué pasó allí en ese caso. Es probable, hay que esperar a ver si hay información sobre eso, sobre la antigua esposa de David, cuando él regresa a Israel como rey, qué pasó con ella. Porque vemos acá en el final del versículo 44 que Saúl decidió entregarla a otro hombre, Palti, 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 sí, hijo de Lais. Eso está allí, y estoy seguro porque más adelante viene algo relacionado con eso. Ya cuando obviamente David regresa como rey a Israel, como rey de Jerusalén. A ver, ¿algún otro comentario, alguna otra observación, algún otro aprendizaje, algún otro aporte? Gracias a Dios, pues el tiempo se pasa rápido, chicos. Uno entra y hasta el tiempo vuela demasiado rápido, ¿no? Hace que empezamos y imagínate. Sé si aprovechamos estos minutos solamente para hacer la lectura del 29, solamente para hacer la lectura y cerrar del 26, perdón, ya para que nos quede algo para reflexionar en el transcurso de la semana, cuando David perdona la vida de Saúl en Sif. ¿Qué opinan? Amén, varón. Si algún hermanito desea hacer la lectura, puede iniciarla. Bueno, hermanito, bueno, acompáñame a la lectura. Le voy a leer yo, Pedrito. Amén. Versículo 1, capítulo 26 dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif,
llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Wow. David, sí, impresionante. David después y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, hoy día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, porque, pero toma ahora la lanza que está en la cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua que estaba en la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de tu siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano como en mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú,
hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Excelente. Bueno, buenísimo. Qué pensar, en qué meditar y en qué reflexionar en esta semana, ¿verdad? En la osadía, en la valentía y en la confianza, ¿verdad?, de David y sus guerreros. Nuevamente Dios mostrándose, nuevamente Dios manifestándose y nuevamente, pues, parecido al capítulo 24, pues, aprendiendo de David. Amén. Entonces, bueno, si con esta lectura, pues, damos por finalizada la enseñanza de este día, dándole gracias a Dios por su palabra que nos deja para reflexión, para aprendizaje y para formar el corazón, conforme su corazón. Amén. Hermano querido,